Muy buenos días. Esta es el primer video sobre mecánica ventilatoria de un total de 5 videos que vamos a hacer para analizar este tema. Es de los más álgidos en cuanto a función respiratoria porque el entendimiento de la mecánica ventilatoria fisiológica es la base de comprender mejor la ventilación mecánica artificial, así que tiene muchísimos enfoques y aplicaciones clínicas. La mecánica ventilatoria es el estudio de la ventilación, es decir, de cómo entramos y sacamos aire, o sea, el estudio del ciclo respiratorio que se compone de una inspiración y una expiración. Generalmente la inspiración, por ser activa, toma un tiempo más corto que la expiración y la expiración generalmente se toma el doble del tiempo que la inspiración, ya que depende mucho del retroceso elástico pasivo de los músculos respiratorios. Para analizar la mecánica ventilatoria tenemos que dividirla en dos clases de mecánica. La mecánica estática o las propiedades mecánicas del pulmón y de la pared torácica cuando el volumen no se modifica, es decir, cuando no hay movimiento de aire. Y la mecánica dinámica, que son las propiedades del pulmón cuando el volumen cambia, es decir, cuando hay flujo de aire, ya sea que esté entrando o que esté saliendo. Recordemos un poco esto. Respiramos con base en la ley de Boyle, donde los descensos del diafragma aumentan el volumen, lo que hace que la presión disminuya. Así generamos una inspiración, que fue lo que vimos en el último video. Para expirar, entonces lo que hacemos es que el diafragma vuelve a su lugar, el volumen de la caja torácica disminuye y eso hace que la presión aumente y por una diferencia de presiones el aire sale. Teniendo en cuenta esto, todos estos cambios que suceden en la caja torácica y en los músculos respiratorios pues son motivo de análisis. Así que en este video vamos a abordar lo que son los músculos de la respiración. Entonces tenemos un conjunto de músculos inspiratorios y un conjunto de músculos que nos ayudan en la expiración. Los músculos de la respiración, entonces como decíamos, son un grupo que son inspiratorios y otro grupo que son expiratorios. Aunque en realidad, digamos que no es, alguna bibliografía es muy escueta al respecto, así que vamos a tratar de profundizar en este aspecto. Entonces, el principal músculo de la inspiración, como ustedes ya saben, es el diafragma. Aquí podríamos poner los músculos inspiratorios y aquí los músculos expiratorios. El principal músculo inspiratorio es el diafragma. Tenemos otros músculos inspiratorios, como por ejemplo los intercostales externos. Con los intercostales internos y externos tenemos una cuestión, que no todos los intercostales externos son inspiratorios y no todos los internos son expiratorios, pero más adelante vamos a ver con más precisión eso. O sea, lo que quiero decir es que no hay que generalizarlo. Pero bueno, la mayoría de los intercostales externos podríamos decir que son inspiratorios. Tenemos otros adicionales que se consideran accesorios, es decir, que ayudan cuando las inspiraciones se vuelven más difíciles. Y tenemos los músculos paraesternales, los músculos escalenos y el esternocleidomastoideo. Dentro de los músculos expiratorios tenemos los intercostales internos, aunque como dije, no todos los intercostales internos son expiratorios, y el grupo de músculos abdominales que los tenemos aquí. Generalmente la expiración no necesita una contracción, una expiración tranquila, dentro de una respiración tranquila, no necesita una contracción de músculos abdominales importantes. Sin embargo, en una expiración forzada, como por ejemplo la tos, como por ejemplo cuando le piden a uno sacar aire mucho, o sea, más del volumen corriente, cuando uno saca el volumen de reserva expiratorio, pues y sin lugar a dudas, ya la expiración no es un retroceso elástico muscular simplemente, sino que hay que usar los músculos de la respiración, que serían en este caso los abdominales. Cuando inspiramos y entra el aire y el diafragma desciende, generalmente los músculos abdominales ceden un poquito, ahorita vemos bien cómo se maneja eso, y las vísceras se desplazan hacia adelante, hay un pequeño aumento de la presión abdominal
y eso hace que se genere una diferencia entre la presión del diafragma y la abdominal, generando algo que se llama presión transdiafragmática o presión transabdominal. Cuando uno expira, los músculos abdominales se contraen, pero sobre todo en una expiración muy forzada, sube las vísceras, aumenta mucho más la presión intraabdominal y eso ayuda al diafragma a subir. El componente, como dijimos, más importante de la inspiración, pues es el aumento del diámetro de la caja torácica provocada por el descenso del diafragma. El diafragma es responsable más o menos del 70%, del 60 al 70% de la inspiración y causa cambios tanto en las presiones abdominales como pleurales. El diafragma está integrado por varios tipos de fibras musculares que vimos durante fisiología muscular. Entonces hablamos de fibras rápidas fatigables, fibras rápidas fatigables intermedias, fibras rápidas de resistencia a la fatiga y finalmente fibras lentas resistentes a la fatiga o de tipo 1. O sea que tenemos fibras de tipo 1, de tipo 2B y 2X y de pronto tenemos fibras de tipo 2A. Es un músculo muy interesante. Durante las respiraciones tranquilas solamente utilizamos fibras lentas resistentes a la fatiga. En menor proporción, fibras rápidas resistentes a la fatiga, pero a medida que aumenta la fuerza de contracción diafragmática, ya sea por actividad o ejercicio, comenzamos a utilizar fibras rápidas fatigables. Es como por ejemplo cuando vamos a vomitar o cuando hay tos o cuando estamos haciendo ejercicio intenso. Se activan las fibras fatigables rápidas, ¿sí? El diafragma y sus fibras están colocados de una manera. El diafragma está estimulado por los nervios frénicos. Estos proceden de las raíces cervicales de C3 a C5. Cuando hay lesiones superiores a C3, pues el músculo se pierde el control de la respiración sobre el diafragma. El diafragma se contrae y se desplaza pues hacia abajo. Y eso más o menos genera por cada, digamos, centímetro, en una respiración tranquila más o menos desciende 1 centímetro más o menos. Y eso hace que se pueda generar una respiración tranquila con un volumen corriente más o menos de 500 mililitros. La cúpula del diafragma, es decir, esta forma que tiene como de cúpula, está en una relación muy íntima con las 5 últimas costillas. Ese espacio que queda se llama zona de aposición. Entonces, esa zona de aposición va a ser muy importante para la misión que tiene el diafragma de generar presión hacia abajo y hacer que la caja torácica se vuelva más grande y se genere presión negativa. El diafragma, las fibras musculares corren todas verticalmente desde su origen hasta su inserción en el tendón central. Eso también ayuda a la forma en que se contrae. El movimiento del diafragma está basado en la ley de Laplace-Young. Esta ley dice que la presión es igual a 2 tensiones sobre el radio. ¿Cómo así? Resulta que el diafragma es una semiesfera, una hemisfera, es decir, la mitad de una esfera. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder contraerse y generar presión hacia abajo, que es lo que debe hacer cuando se contrae, pues este depende de su radio. Entonces, entre más pequeño sea el radio, mayor será la presión que se genera. Y si se genera buena presión, pues eso va a generar cambios de volumen adecuado. Entonces, observemos esta placa de rayos X. La placa es una placa de un paciente normal. Observemos la curvatura del diafragma, que aquí está, la vamos a seguir un poquito, ¿sí? Y aquí lo hemos ilustrado con una hemisfera amarilla y hemos marcado más o menos cuánto es su radio. Ahora, para cuando se contraiga va a generar 2 vectores de tensión hacia los lados cuando se genere la contracción muscular.
De esos dos vectores de tensión saldrá como resultado una presión que va a ser con la que el diafragma va a empujar las vísceras hacia abajo y va a abrir la caja torácica. Como dijimos en una diapositiva anterior, aquí está la zona de aposición, es decir, la zona que no está unida a nada. Esto también hace que el diafragma tenga más libertad de poder generar estos vectores de tensión y poder hacer su descenso. Cuando el diafragma cae, la presión abdominal, digamos que aumenta por presión sobre las vísceras, pero la presión intratorácica ustedes ya saben que baja, porque estamos hablando de la inspiración. Esa presión positiva intraabdominal, es decir, aquí la presión empieza a aumentar, la presión intraabdominal, por presión del diafragma contra las vísceras, eso hace que esa presión intraabdominal favorezca el desplazamiento lateral y anteroposterior de ese segmento de la caja torácica, y eso contribuye a que se genere mejores volúmenes inspirados, es decir, a que el espacio de la caja torácica sea mayor. Ahora observemos esta placa. Esta placa ya no está normal. El paciente que tiene esta placa tiene un CRF mucho mayor que el paciente de la placa anterior, que era una placa de rayos X de tórax totalmente normal. ¿Qué era CRF? Pues la capacidad residual funcional, que es lo mismo que decir el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, ¿sí? ¿Por qué en este paciente el CRF es mayor? Porque resulta que a los pacientes con EPOC o enfermedad obstructiva crónica les cuesta mucho trabajo expirar, sacar el aire. Entonces su volumen residual se empieza a volver muy alto y eso hace que CRF sea mayor. Y eso tiene unas implicaciones graves dentro de su mecánica ventilatoria y es el ejemplo perfecto para ver cómo la alteración en la ley de Laplace puede generar disminuciones en la presión que puede generar el diafragma. Entonces, observemos. Lo primero que observamos es que el diafragma ya se encuentra más aplanado, ¿sí? Ya no hace esa curvita de cúpula que hacía anteriormente, y si ustedes observan, la zona de aposición es mucho menor. Segunda cosa, el radio. El radio es mucho mayor ahora. Quiere decir que como el radio es mayor, el vector de presión que va a resultar es mucho menor, ¿sí? Eso quiere decir que tanto la zona de aposición como el radio están jugando en contra para que este paciente pueda tener fuerza diafragmática, es decir, cuando el diafragma descienda no va a generar tantos cambios de presión y eso finalmente va a impactar la cantidad de volumen respiratorio que va a poder ingresar. Hay varias anomalías que se pueden presentar en la función diafragmática. Una de ellas es la asincronía toracoabdominal. Lo normal es que el diafragma y los músculos inspiratorios del tórax estén sincronizados para que descienda el diafragma y la reja costal se levante, pero a veces eso no es así. A veces los músculos del tórax se contraen a destiempo, dado que la inervación de los músculos del tórax es independiente a la del diafragma y se puede generar asincronía toracoabdominal que podría terminar en una paradoja toracoabdominal. Otras anomalías diafragmáticas puede ser una mala relación con presión-tensión, como cual en la placa anterior que vimos aplanamiento diafragmático producidos por aumentos de CRF, es decir, capacidad residual funcional, observamos que ese aplanamiento del diafragma no se genera de un día para otro, es un estado crónico, donde las fibras musculares del diafragma están parcialmente contraídas. Alguna vez en clase, viendo fisiología muscular, nosotros vimos una gráfica que era algo así, y aquí esta era la tensión, y esta era la longitud de un sarcómero. Y había como un punto donde era ideal la longitud de los sarcómeros, que era más o menos de 2 micras de distancia cada sarcómero, y eso generaba el mayor punto de tensión.
Pues en estos pacientes que tienen una mala relación con presión-tensión, significa que los sarcómeros han quedado parcialmente sobrepuestos o contraídos por el exceso de volumen que no se ha podido expirar, y eso genera una mala relación donde vamos a tener aquí bajas tensiones que va a generar el diafragma, que genera baja presión y que eso se va a traducir en pocos volúmenes. En esta gráfica observamos la comparación entre la inspiración diafragmática normal y la inspiración paradójica o la asincronía. Observemos que en una respiración normal hay un descenso del diafragma, un levantamiento de la reja costal, la pared abdominal superior se va un poco hacia afuera, pero hay cierta cantidad de músculos abdominales que tienen unas contracciones tónicas que se mantienen en el tiempo para contener las vísceras abdominales. En la inspiración paradójica hay un levantamiento de la reja costal, pero el diafragma se eleva en vez de descender, y eso hace que la pared abdominal además ayuda a empujar las vísceras que presionan el diafragma hacia arriba. ¿Cuándo puede suceder esto? Generalmente cuando hay dificultades en la inervación del diafragma, lesiones medulares o algún trastorno neurológico muscular. La hiperinsuflación, como les decía, es un trastorno que se da generalmente asociado al EPOC. ¿Sí? Vamos a aclarar un poquito más eso. El EPOC es un síndrome que incluye varias patologías obstructivas respiratorias, es decir, que es un síndrome obstructivo. En los síndromes obstructivos hay dificultades sobre todo para sacar el aire en la expiración, porque las vías aéreas, y como lo vamos a ver más adelante, generan más resistencia en la expiración que en la inspiración. Así que el paciente se va quedando con aire dentro de él y va aumentando la capacidad residual funcional o CRF. Ese aumento de volumen hace que el diafragma ya no se pueda relajar tanto ni subir a donde estaba y queda parcialmente contraído, lo que les mencionaba en la diapositiva anterior. Y recordemos esa relación que hay entre la longitud de los sarcómeros y la tensión que se genera. Si los sarcómeros están demasiado sobrepuestos o parcialmente contraídos, no pueden generar buena tensión en la siguiente contracción. Esto pasa aquí. Fijémonos en esta gráfica. La zona de aposición que habíamos mencionado al principio, que es la que le permite que hay menor radio y además le permite generar buena presión hacia abajo, es la que permite un descenso normal del diafragma. Cuando hay aplanamiento diafragmático, la zona de aposición se pierde o se disminuye y esos vectores de presión son contraproducentes y no generan ya descenso, tratan de contraerse lo mínimo que puedan. Hay otras presiones que están en juego, que son los retrocesos elásticos del pulmón y de la pared, que lo hablaremos en el próximo video. Luego aclaramos esta imagen. Por ahora, la idea es concentrarnos en la función diafragmática. Además del diafragma, hay otros músculos que tienen que ver con la inspiración y la expiración. En cuanto a la inspiración, las neuronas inspiratorias estimulan los músculos intercostales, pero después del 2005, por si quieren revisarlo, este es el artículo, generalmente era aceptado que todos los músculos intercostales externos eran parte de la inspiración. Resulta que ahora sabemos que los grupos más rostrales y dorsales, los músculos intercostales internos son de la inspiración, pero que además hay colaboración de grupos paraesternales de músculos intercostales internos, que los vemos aquí en azul, que participan en la inspiración. Y hay algunos otros músculos intercostales internos que tenemos en azul, así como un grupo caudal ventral de los músculos intercostales externos de color dorado,
que participan en la expiración. ¿Cómo sabemos esto? Nueva información que salió en este artículo, bueno, es del 2005, no es tan nuevo, y que ha cambiado la manera de interpretar, digamos, cómo se manejan estos músculos respiratorios. La contracción de los músculos inspiratorios que están en la reja costal son muy importantes porque los espacios que hay entre cada costilla se vuelven rígidos y esto puede soportar mejor los cambios de presiones negativas a nivel intratorácico durante la inspiración. También el volumen torácico aumenta a medida que las dos, la segunda a la décima costilla, rotan hacia arriba y hacia afuera y aumentan el diámetro transverso. Las costillas superiores hacen girar el esternón hacia arriba y hacia afuera, lo que aumenta el diámetro anteroposterior. En el libro aparece como un balde que le dice a uno que es como una manija de un balde hacia adentro o hacia afuera, o como la mano, el efecto de una mano sobre una bomba de agua. Durante la inspiración forzada también entran en juego algunos músculos que habíamos llamado como accesorios de la inspiración. Los habíamos mencionado al principio, los escalenos, que esos músculos elevan las dos primeras costillas, el esternocleidomastoideo, que elevan el esternón hacia afuera y contribuyen pues a generar ese efecto de mango de bomba de agua, y los músculos del cuello y de la espalda, que elevan la cintura escapular. Los músculos de las vías respiratorias superiores también tienen algunas funciones y reducen sobre todo la resistencia de las vías respiratorias, que como vamos a ver más adelante son el principal enemigo. Aquí tenemos los escalenos. Aquí vemos el efecto que tiene de la manija del balde o cubo, o como decía en el libro, el mango en la bomba de agua, que es como este ejemplo. El movimiento que se genera de las costillas superiores, sin lugar a dudas, es más restringido que el de las costillas inferiores, así que vamos a tener un crecimiento del tórax de largo y ancho que depende mucho de esta parte. Aquí tenemos los otros músculos inspiratorios, entonces el músculo intercostales externos, los músculos paraesternales y los accesorios que dijimos que el pectoral mayor y menor, los trapecios y el esternocleidomastoideo, que ya lo había mencionado. Con respecto al pectoral mayor y menor, su utilización generalmente se da cuando hay una disnea grave, es decir, dificultad respiratoria severa. Generalmente observamos al paciente sentado en una silla con sus brazos al lado y lado de algo sosteniéndole los brazos, y vemos que se agacha a tratar de que el pecho le toque las piernas, o al menos a inclinarse. ¿Para qué? Para poder usar los músculos pectorales para mejorar la entrada de aire, pero eso lo que nos está diciendo es que la dificultad respiratoria ya es muy severa. Los músculos expiratorios generalmente son de retroceso elástico, significa que simplemente el diafragma vuelve a su lugar y los músculos intercostales también, pero cuando hay una expiración forzada, generalmente los músculos abdominales tienden a generar mucha contracción. Los músculos abdominales son tónicos, significa que nunca están totalmente relajados. Así que tienen funciones pues todo el tiempo, pero se acentúa en la expiración forzada. Para aumentar mucho la presión intraabdominal, eso ayuda a subir las vísceras y promueve la elevación del diafragma para generar una expiración más forzada, como en la tos, por ejemplo. Este es el final de este video, que se centró en los músculos respiratorios, pero continuaremos hablando de la mecánica en próximos videos. Muchas gracias por escucharme.